Muy bien, ya está. Ya pueden compartir pantalla, el grupo que le toca exponer. Sí, doctor, ya voy, gracias. Perfecto. Son Mariana, Nayeli y Cristina, ¿verdad? Ok, si me pueden decir quién opera como ponente y todo ello. Como coordinadora estoy yo, Mariana Hernández Ok, Buendía. sí, Como presentadora, Ana Cristina Flores. ok, Y como comentarista, Jael Nayeli Jasso. ok. Correcto, pues adelante. ¿Le regresas una diapo, Ana, please? Eh, bueno, vamos a comenzar. Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Le das? Como ya se mencionó, pues en cuanto a la dinámica, vamos a estar como coordinadora yo, Mariana Hernández, como presentadora Ana Flores y en el rol de comentarista Jael Jasso. En cuanto al objetivo general, pues es que un conocimiento completo de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es de vital importancia para comprender cómo es que evoluciona la enfermedad y cómo las distintas intervenciones que realicemos nos permiten retrasar su progresión y la aparición de las complicaciones causadas por esta patología. Les recuerdo que si tienen una pregunta o algún comentario, no duden en levantar su mano. Y ahora les daré la palabra a mi compañera Ana Flores. Bueno, vamos a continuar con los objetivos de la presentación. Como punto número 1, tenemos explicar el multifactorial y poligénico de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, analizar la participación de distintos aparatos y sistemas en el desarrollo de la enfermedad, establecer el control metabólico como clave en la prevención de la enfermedad y sus complicaciones, y comprender los complejos fisiopatológicos para proporcionar las claves que optimicen el tratamiento de cada paciente según sus circunstancias. A método de introducción, bueno, tenemos que la diabetes es un conjunto de condiciones metabólicas que se caracterizan por hiperglucemia crónica debido a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma o a ambas. Entonces, por su parte, diabetes mellitus tipo 2 es la forma más común y con frecuencia se asocia a sobrepeso o a incremento de la grasa visceral. Tiene una patogenia multifactorial y poligénica y el defecto puede ir desde una resistencia predominantemente a la insulina acompañado con una deficiencia relativa de la hormona hasta un progresivo defecto en su secreción. Como sabemos, el ingreso calórico desproporcionado unido a una vida sedentaria en un paciente pues, genéticamente predispuesto son factores que facilitan la obtención de un balance energético crónicamente positivo, lo cual nos va a facilitar el sobrepeso y la obesidad. Cuando no se interviene de manera precoz estos estilos de vida obesogénicos, pues la persona tiene un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Esto tiene relevancia sobre el diagnóstico o sobre el tratamiento oportuno de la obesidad o de la diabetes en etapas tempranas, previniendo así sus complicaciones. En cuanto a la historia natural de la diabetes tipo 2, tenemos que la tolerancia normal a la sobrecarga con glucosa tras una noche de ayuno se considera un estado intermediario que puede predecir el riesgo de desarrollo de diabetes mellitus. La prevalencia de esta intolerancia a la glucosa es de 2.5% en la infancia y hasta 21 a 28% en niños, adolescentes y adultos con exceso de peso. Entonces se puede deducir que el exceso de peso pues juega un papel como piedra angular en el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, en esta imagen podemos observar el desarrollo de distintos mecanismos
de la enfermedad hasta 10 años antes del diagnóstico, lo cual muestra la importancia, de nuevo les menciono, de la detección oportuna de pacientes con factores de riesgo, ya que como se observa también en esta parte superior, las complicaciones macrovasculares en mayor proporción y en menor proporción las complicaciones microvasculares, pues ya van a estar presentes al momento del diagnóstico. ¿Alguien me puede decir cuáles son las complicaciones macrovasculares y microvasculares de la diabetes tipo 2? Pues en las microvasculares tenemos retinopatía, ¿no? ¿Y en las macrovasculares? La renal. ¿Cómo, perdón? Que creo que es la renal. Principalmente se asocia a arteriosclerosis, entonces pues, puede ser la enfermedad cardíaca coronaria, la enfermedad cerebrovascular o la enfermedad cerebral periférica. Estoy hablando de las macrovasculares. Y de las microvasculares, como ya mencionaron, puede ser retinopatía, nefropatía y neuropatía. Entonces, bueno, continuando con la explicación de esta imagen, vamos a partir de la línea naranja que nos muestra la resistencia a la insulina, la cual se manifiesta en etapas iniciales, lo que nos va a causar un ligero aumento de glucosa, ya que se obliga al páncreas, a la función de las células beta, a aumentar su función, en un afán pues de compensar este aumento de la glucosa sanguínea. Sin embargo, a través del tiempo, pues Ana, permítame, el doctor levantó la mano. Sí, adelante. Gracias. Bueno, esto va para todos los que operen como coordinador. No hay que ser tan cortantes, ¿verdad? En lo que estaba hablando el otro, pero bueno, nada más remarcarles, fíjense ustedes en la línea punteada vertical, ahí es donde empieza la diabetes. Todo lo demás es previo a la diabetes. Más adelante vamos a tener un tema de prediabetes y además de los mecanismos o las estrategias que existen para prevenir la progresión de prediabetes a diabetes. Entonces, ahí, nada más para que tomaran en cuenta esa parte. Eso que nos estás diciendo es, primero, lo que ocurre antes de que exista la diabetes y después, a partir de esa línea vertical, cuando ya sigue. Y tú hablaste de las complicaciones microvasculares y macrovasculares. Creo que debemos ser muy enfáticos y nadie debe de tener esta confusión de que, por un lado, las complicaciones microvasculares son efectivamente las que nos acaban de decir, que son retinopatía, nefropatía y neuropatía, y las complicaciones macrovasculares son las que tienen que ver con la aterosclerosis, que puede ser infarto del miocardio, problemas de circulación periférica o problemas de isquemia cerebral y todo lo que se relaciona a la aterosclerosis. Pero el punto a recalcar entonces, y alguien mencionaba el día de ayer, es que desde antes de que empiece la diabetes, ya se va generando el riesgo macrovascular. Eso lo pueden ver en las flechas que están en la parte más alta de la figura que nos están presentando, para que por favor lo tomen en cuenta. Nada más es remarcar mucho esta diapositiva que se ve tan sencilla, nos dice un titipuchal de cosas, ¿no? Que ahorita Ana Cristina nos lo seguirá explicando. ¿Okay? Sí, gracias, doctor. Okay. Bueno, ahora vamos a continuar con la participación de las células beta en el desarrollo de esta enfermedad. Como les mencioné en la gráfica anterior, la resistencia a la insulina se considera la primera anormalidad detectada en sujetos con predisposición para diabetes. Es como tal, ya en la diabetes manifiesta, perdón, ya nos vamos a encontrar con una disfunción de las células beta pancreáticas. Esto les recuerdo de nuevo, en un afán de compensar pues esa resistencia a la insulina. Entonces, se mencionaba que se observa hasta una reducción de células beta hasta de un 30-50% en la diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. Otros factores involucrados en la falla de las células beta tenemos a la edad, ya que algunos artículos mencionan la edad avanzada un papel importante en la insuficiencia progresiva de estas células.
También participa claramente la genética, la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad por un aumento de ácidos grasos libres, la glucotoxicidad, el depósito amiloide en el páncreas y una alteración en el efecto de las incretinas. Ana, permíteme, Jai, quiero hacer un comentario. Gracias, Mariana. Bueno, anteriormente se pensaba que esta disminución en el porcentaje de las células beta pancreáticas ocurría por la muerte de las mismas células o por apoptosis. Sin embargo, en unos estudios que se hicieron recientemente, se dieron cuenta de que ya no se podía considerar la muerte de las células como una explicación a la disminución de este porcentaje, porque en estudios que realizaron post-mortem no encontraron una evidencia de cuerpos de lipofuscina en el páncreas. Entonces, lo que ellos proponen es que no se trata de una pérdida en el número de células como tal, sino que se trata de una pérdida de la función. Gracias. En Jael, algunas bibliografías mencionan una pérdida de células o una pérdida de función. Entonces, como tal, la nueva información nos indica que hay una desdiferenciación como el mecanismo más probable, ya que no se explica como tal un aumento en la apoptosis. En este mismo artículo que el doctor hace algunos días, también menciona que hay un aumento de 350% en el número de células endocrinas desdiferenciadas en esta enfermedad. Bueno, otros mecanismos de daño a la célula beta se encuentran que, puede haber un mecanismo directo por parte del tejido adiposo mediante la generación de especies reactivas de oxígeno sobre las células beta. Esto es de interés porque se menciona que las células beta como tal carecen de un complejo de antioxidantes endógenos, por lo cual pues las coloca en un mayor riesgo de daño oxidativo. También se ha descrito otro mecanismo que es la inflamación de los islotes pancreáticos. Esto se ha escrito así porque en estudios también histopatológicos han encontrado un número elevado de macrófagos, por lo que, bueno, se menciona que hay un incremento de interleucinas como la interleucina 1 beta, que esta interleucina está asociada a la lesión celular o sí, pues el mismo estrés, a lo que concuerda pues con el estrés que se somete esta célula por la propia hiperfunción. Y bueno, también se mencionaba que puede haber una de amilina o de péptido amiloide de los islotes con el consiguiente depósito amiloide en el páncreas y la disfunción de esta célula. En cuanto al componente genético, como les mencioné al inicio de la plática, esta enfermedad es una patogenia multifactorial y poligénica. Van a participar factores ambientales como una mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo o alcoholismo, pero también tiene su componente hereditario. Y esto ha sido descrito así, ya que han descubierto la presentación de la enfermedad en gemelos, también porque se asocia de 2 a 4 veces en familias de primer grado del paciente. Entonces, como tal, no se han descrito genes o un gen, por así decirlo, específico que pueda explicarnos la enfermedad, la fisiopatología de toda la enfermedad. Sin embargo, pues se asocian a genes que participan en la homeostasis de la glucosa, entiéndase que participan en el metabolismo de la glucosa, en la acción de la insulina, en la sensibilidad o en la creación de resistencia a la insulina, en el metabolismo lipídico o en la propia obesidad. Entonces, bueno, estos son algunos genes involucrados, pueden estar asociados a la codificación de algunos transportadores, a las enzimas o a factores de transcripción. Bueno, vamos a comenzar con la resistencia a la insulina en el hígado. Como sabemos, la demanda de glucosa del organismo se satisface por la gluconeogénesis, la cual se da principalmente en el hígado y en menor proporción en el riñón. Se mencionaba que la tasa de producción de glucosa en el hígado en un individuo sano es de 2 miligramos por kilogramo por minuto. Sin embargo, esta tasa de producción aumenta en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hasta un 2.5 miligramos por kilogramo por minuto. Esta sobreproducción de glucosa ocurre
ocurre en presencia de niveles también de insulina elevados hasta de 2.5 a 3 veces su concentración normal, lo cual nos indicaría una resistencia severa al efecto supresor de la insulina en la producción hepática de glucosa. Otros factores que también influyen en la mayor producción de glucosa hepática, tenemos que en esos pacientes se encuentran elevados los niveles de glucagón y también se eleva su sensibilidad hepática al efecto del glucagón. Otros dos conceptos que se mencionan como factores influyentes que vamos a ver más adelante son la lipotoxicidad y la glucotoxicidad. Bueno, en cuanto a la resistencia a la insulina en el músculo, esta puede corresponder hasta 85% de la alteración en el consumo total de glucosa. Se sabe que se debe a una alteración en el transporte y la fosforilación de la glucosa a nivel muscular, esto a nivel del sustrato del receptor de insulina tipo 1. Entonces, bueno, si recordamos la señalización normal de la insulina, tenemos que inicia con la unión de la insulina a su receptor. La insulina lo va a activar mediante la fosforilación de sus residuos tirosina, lo que nos va a permitir la translocación del sustrato del receptor de insulina a la membrana plasmática, donde va a interactuar con el propio receptor y se va a fosforilar. El resultado va a ser una activación del fosfoinositol 3-sinasa y el AKT, lo que va a permitir el transporte de glucosa dentro de la célula, activando también la síntesis de óxido nítrico con la subsecuente vasodilatación arterial. Pero ¿qué pasa en la resistencia a la insulina? Esta capacidad de la insulina para fosforilar el sustrato del receptor de insulina tipo 1 se encuentra alterado, lo que nos va a resultar en una disminución del transporte de glucosa hacia adentro de la célula y también alteraciones del óxido nítrico, lo que nos lleva a una disfunción endotelial. Sin embargo, bueno, esta vía dentro de la célula pues está completamente bloqueada, por lo que se optan por seguir otras vías, que es la vía de la MAP-sinasa, lo que nos resulta en una activación de las vías involucradas en la inflamación, en la proliferación celular y en la aterosclerosis. Entonces, este bloqueo a nivel postreceptor nos va a impedir el transporte de glucosa dentro de la célula y la hiperglucemia pues, que resulte va a estimular la secreción de insulina. Entonces, en un resumen hasta lo que llevamos hasta aquí, la secreción alterada de insulina, la disminución de la captación muscular de glucosa, el aumento de la gluconeogénesis en el hígado y la disminución de la captación hepática de glucosa, pues nos van a contribuir a la intolerancia a la glucosa en los individuos con diabetes tipo 2. Ahora vamos a continuar con los trastornos del metabolismo del tejido adiposo en esta enfermedad. Se ha demostrado que existen tanto alteraciones en el metabolismo y también existen alteraciones en la topografía de los adipocitos. Entonces, empezando con que las células grasas también presentan una resistencia a la insulina y sabiendo que esta hormona en condiciones fisiológicas suprime de manera normal la lipólisis, pues se considera que tenemos un aumento de la lipólisis con una elevación de los ácidos grasos libres, lo cual nos estimula la gluconeogénesis y nos da alteraciones propias de la secreción de la insulina. También tenemos una disminución de la síntesis de glucógeno, una mayor producción de adipocinas proinflamatorias y ateroscleróticas y una disminución de adipocinas como la adiponectina, la cual esta adipocina nos ayuda a aumentar la sensibilidad a la insulina, por lo cual en condiciones menores a ella, pues nos participaría más pues, en la resistencia a la insulina. Entonces, aparte de esta elevación de ácidos grasos libres, también nos va a producir metabolitos tóxicos como los ácidos grasos libres de cadena larga, que es el diacilglicerol y las ceramidas, que nos van a causar aún más resistencia a la insulina en músculo e hígado y también va a inhibir la secreción de insulina. Entonces, a todos estos
mecanismos o trastornos, pues se le va a llamar lipotoxicidad. En cuanto al depósito de grasa en hígado y páncreas, bueno, como les mencionó, el artículo que nos compartió el doctor hace mucho hincapié en que este mecanismo sea como tal la etiología de la diabetes tipo 2, ya que se menciona que el exceso de grasa dentro de los órganos podría explicar también la disfunción tanto del hígado como del páncreas, hipótesis que se llama Twin Cycle, que la vamos a ver a continuación. Y también mencionaba que la resistencia a la insulina hepática es proporcional al contenido de grasa hepática. Entonces, continuando con este esquema, tenemos que una exposición prolongada a una ingesta excesiva de calorías bajo una resistencia a la insulina muscular preexistente nos va a desviar como tal el almacenamiento de energía de glucógeno hacia los tejidos adiposos mediante la activación de la lipogénesis, ¿no? Entonces, cuando se alcanza como tal esta capacidad máxima de almacenamiento de grasa subcutánea o el almacenamiento de grasa dentro de los adipocitos, pues se va a tender a que este tejido adiposo pues se desvíe al hígado con un aumento de la grasa hepática. Entonces, bueno, vamos bien hasta aquí, ¿no? Ahora nos vamos a este punto donde hay una presencia de hiperglucemia mantenida en el tiempo, lo cual nos va a estimular el aumento de las tasas de secreción de insulina basal. Esta hiperinsulinemia resultante va a acelerar la conversión del exceso de calorías en grasa hepática, porque como sabemos, la insulina en el hígado promueve la lipogénesis e inhibe la gluconeogénesis. Entonces se establece un círculo vicioso de hiperinsulinemia y supresión de la producción de glucosa hepática. Al mismo tiempo, la exportación de lipoproteínas de muy baja densidad va a aumentar el suministro de grasa a todos los tejidos, incluyendo los islotes pancreáticos. Entonces, esta disponibilidad de ácidos grasos altera la secreción aguda de insulina en presencia de la ingestión de alimentos y en cierto punto pues va a desarrollar una hiperglucemia postprandial, que bueno, esto pues se va de igual manera a un aumento de hiperglucemia en plasma, lo cual pues va a aumentar aún más la secreción basal de insulina, lo que va a resultar pues de nuevo en un aumento de la lipogénesis hepática, lo que va a acelerar el ciclo hepático y va a impulsar de nuevo el ciclo del páncreas. No, permíteme, el doctor quiere hacer un comentario. Sí, Sí, a ver, es solamente remarcar, o sea, esta gráfica me parece muy interesante que nos habla de esta teoría gemela o el ciclo gemelo entre hígado y páncreas. A ver, el punto importante, el hígado es un productor muy importante de glucosa, sobre todo en los momentos de ayuno. De esta manera, cuando se tiene un exceso de grasa, entonces se reduce la acción de la insulina que tiene por encargo, como lo veíamos el día de ayer, suprimir la producción hepática de glucosa. Entonces dejamos de suprimirla. Es como quien dice, estamos liberando la producción de glucosa. Eso es lo que contribuye al aumento de la glucosa. Entonces, cuando hablamos de resistencia a la insulina hepática, es porque vamos a tener un aumento de la producción de glucosa por el hígado. Pero además participan otros complejos hormonales, como la elevación del glucagón, que en este caso también tiene justamente el mismo efecto, o sea, incrementar la producción de glucosa por el hígado. Entonces, de esto que empieza, como decir, un exceso de calorías, se va a derivar lo que ustedes seguramente han visto ya en algunos otros de sus materias, la esteatosis hepática. Y la esteatosis hepática equivale a decir hay resistencia a la insulina hepática y por lo tanto estaríamos esperando que exista un aumento de producción de glucosa por el hígado. Vean ustedes cómo en la parte de donde está el ciclo hepático, en la parte de abajo a la izquierda dice, bueno, y esto hace que se aumente la producción de insulina.
Esto lo relacionamos con la gráfica aquella muy inicial que nos presentaste, de que cualquier resistencia a la insulina, sea hepática, muscular o adiposa o de tejido adiposo, va a reflejarse en aumento de la secreción de insulina. Como lo veíamos muy al principio del curso, que decíamos todas las resistencias hormonales se traducen en incremento de producción de esa hormona. Mientras las células beta pancreáticas sean capaces de compensar esta resistencia a la insulina, no habrá hiperglucemia. Cuando ya no son capaces de hacerlo, entonces es cuando viene la hiperglucemia. Y del lado derecho nos está presentando, Cristina, lo que sucede en el ciclo pancreático que que tiene que ver justamente con eso, ¿no? De que existe un aumento no solamente de la glucosa, sino también de los ácidos grasos, y entonces intensificamos este segundo fenómeno que nos acabas de decir, que es la lipotoxicidad, que encuentra como blanco de esa lipotoxicidad al páncreas. Por lo tanto, entonces, esta necesidad de producir más insulina al haber aumento de producción hepática de glucosa, empieza a deteriorarse y eso es lo que va generando la aparición de diabetes. Punto muy importante de decirlo porque ya hemos mencionado varias veces el concepto de prediabetes. El concepto de prediabetes, que lo veremos en una de las clases más adelante, se refiere a entidades muy precisas que son intolerancia a la glucosa o alteración de glucosa en ayuno. Y hay que ubicar que probablemente en un futuro tengamos que definir como prediabetes también el solo hecho de tener esteatosis hepática. Esto no está en la actualidad aceptado en ningún sitio porque los criterios incluso para definir esteatosis hepática todavía son un poquito difusos en la clínica, de tal manera que nada más llamarle la atención a que todo este fenómeno puede ocurrir desde antes de que empiece la diabetes y si nosotros pudiéramos revertir este fenómeno, seguramente seremos exitosos en esta idea de ser intensos en el tratamiento preventivo del desarrollo de la diabetes. Perdón, Cristina, que te quité un poquito la palabra, pero quería remarcar mucho este punto porque a veces vemos con cierta ligereza que un paciente nos dice, pues tiene esteatosis hepática y queremos diagnosticar esteatosis cuando ya hay elevación de enzimas de algunas transaminasas, cuando resulta que ya hay esteatosis previo a que exista el proceso de hepatitis. Acuérdense que la secuencia es esteatosis, esteatohepatitis y fibrosis. Entonces nosotros quisiéramos tomarlo en el momento de la esteatosis y no en el de esteatohepatitis. Bueno, continúale, te robé un poquito la secuencia, pero me parecía muy importante remarcar esto, que la diabetes, a fin de cuentas, pues es una patología muy, no solamente pancreática, sino muy hepática. Ok, continúale, por favor, Cristina. Gracias, doctor. Jael ahora hará un comentario. Gracias, Mariana. Bueno, complementando la aportación del doctor, esta hipótesis del ciclo gemelar es importante porque nos da una explicación de cómo es que podría llegar a lograrse la remisión a largo plazo en ese tipo de pacientes. Gracias. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí se observa bien? ¿O se ve como...? Se está haciendo como negro, como si estuvieras dibujando. Se está Sí. convulsionando. Ay, no sé qué pase, a ver. Una disculpa. A ver. Empieza explicándolo como que se van Ya. borrando esas interferencias. Bueno, muy bien. Entonces, en cuanto al concepto de la glucotoxicidad,
sabemos que la hiperglucemia crónica pues nos va a tener efectos adversos sobre las estructuras celulares y sus funciones. En un estudio que se menciona en el libro, menciona que se analizó el efecto de la hiperglucemia crónica sobre la sensibilidad y la secreción de insulina, dando como consecuencia un aumento de niveles de glucosa de 20 a 40 miligramos por decilitro, lo cual disminuía la sensibilidad a la insulina en un 20%. Entonces, bueno, como sabemos, esta hiperglucemia crónica pues nos va a dar resistencia a la insulina y disminución progresiva de la secreción de la hormona. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales pasa esto? Los mecanismos de resistencia a la insulina se dan por una menor síntesis y actividad del transportador GLUT4 en el músculo, un aumento de la vía glucosamina que nos da como toxicidad a las células beta pancreáticas y una glucosilación de los transportadores de glucosa. Entiéndase como glucosilación, la unión de la glucosa a los grupos aminoterminales de las proteínas, por lo cual pues altera la función de esa proteína. Dentro de los mecanismos de reducción de la secreción de insulina, tenemos que la hiperglucemia por regulación negativa va a producir una menor cantidad de GLUT2 en la célula beta, menor actividad de fosfolipasa C, hiperinsulinemia, aumento de radicales libres y glucosilación de la insulina. Estos son los mecanismos por los cuales se reduce la secreción. Ana, permíteme, Néstor quiere hacer una pregunta. Sí, me quedó una duda. Es que se mencionaron ahorita que la esteatosis se relaciona también con la resistencia a la insulina. Entonces mi pregunta es si la esteatosis ocasionada por otras patologías también podría conducir de alguna manera a resistencia a la insulina o sería más bien siempre un resultado de ella. No sé si el doctor ¿Estás, podría... Cristina? Si puede contestar alguien del equipo, si no, tomamos. A ver, doctor, ¿me podría ayudar, por favor? O sea, realmente es cualquier origen de esteatosis puede producir resistencia a la insulina. Aquí tú mencionaste en tu diapositiva que todo empezaba por un exceso de ingesta calórica, pero hay otros mecanismos que nos pueden producir esteatosis. Acuérdense que el daño hepático se divide en la esteatosis no relacionada al alcohol o relacionada al alcohol también. También cuando hay esteatosis relacionada al alcohol, esto puede también producir resistencia hepática a la insulina y por lo tanto reproducir el mecanismo que ya se dijo. La respuesta es sí, pero generalmente la esteatosis se da por un exceso de disponibilidad de calorías hacia todo hacia el tejido hepático y que finalmente nos va a ir generando esta resistencia. No sé si quedó contestado. Sí, doctor, gracias. Bien, y yo había levantado la mano también para decir, aprovechando esta diapositiva que estamos viendo todos, fíjense ustedes cómo nos están hablando aquí de que existe un daño de la hiperglucemia, no solamente sobre muchos tejidos, sino sobre las mismas células beta pancreáticas. Dicho de otra manera, el fenómeno conocido como glucotoxicidad es un fenómeno que nos mete en un círculo vicioso que deteriora aún más la capacidad de producción de insulina. Esto, llevado al plano del tratamiento, explica el por qué cuando nosotros logramos llevar a los pacientes que han tenido hiperglucemia a una condición de normoglucemia, progresivamente van requiriendo menos tratamiento. Dicho de otra manera, liberamos a las células beta de la carga que les impone la glucotoxicidad y entonces empiezan a
ser más eficientes en su capacidad de respuesta en producción de insulina. Esto explica por qué algunos esquemas de tratamiento incluyen manejo insulínico temporalmente, en lo que se logra un periodo estable de normoglucemia y se puede ir retirando el tratamiento insulínico. Estoy hablando de pacientes con diabetes tipo 2, evidentemente, porque es a lo que se refiere el tema que estamos tratando. Entonces, esto de la glucotoxicidad es un fenómeno que está presente y que lo tiene uno que tener metido en la cabeza cuando está tratando un paciente con diabetes tipo 2. Gracias, doctor. Bueno, continuando. Ahora vamos a hablar sobre el papel del intestino y las incretinas. ¿Alguien me puede recordar qué son las incretinas? Son hormonas que estimulan. Son hormonas que estimulan la secreción como en efecto aditivo de la insulina. Y esto es lo que hace que cuando nosotros tengamos una carga oral de glucosa, la secreción de la insulina sea de cierta manera más eficiente por este efecto sinérgico de las incretinas sobre el páncreas. Gracias. Sí, es que se escuchó un poco trabado. ¿Lo Sí, me vuelvo a escuchas, decir? No, escuché, muchas gracias. Así como nos mencionó Carlita, las incretinas son hormonas intestinales que se liberan al torrente sanguíneo en respuesta a la ingesta de nutrientes, los cuales van a participar pues, en la regulación de la homeostasis de la glucosa, porque aumentan la sensibilidad a la insulina, aumentan la secreción de insulina, aumentan la síntesis de insulina, a su vez que también disminuyen la secreción de glucagón, y también se dice que tiene efectos protectores porque aumentan la proliferación celular beta y la apoptosis de las células beta. Estas gastrointestinales, pues, por lo cual tienen un efecto insulinotrópico y son el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido inhibidor gástrico, o también llamado péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces se menciona que el papel de las incretinas, o el efecto de las incretinas está reducido en pacientes obesos y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En especial en la diabetes se dice que existe una deficiencia de GLP-1 y una resistencia a la acción del péptido inhibidor gástrico. Entonces, esta resistencia a la insulina, con la adición de la secreción pancreática de insulina, que serían efectos contrarios al papel de las incretinas, y al igual también una reducción de función de las células beta, pues se traduce en la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver el papel del riñón en la diabetes. Como vimos en la clase anterior, el riñón tiene la capacidad de absorber la mayor parte de la glucosa que se filtra. Sin embargo, en los pacientes con diabetes tenemos un aumento en la capacidad máxima de reabsorción de glucosa hasta 419 miligramos por minuto. Esto se da por una respuesta adaptativa o un aumento en la capacidad adaptativa del riñón en pues, afán de conservar glucosa para cumplir con las demandas del organismo. Y bueno, esto se traduce por un aumento en los transportadores SGLT2. También vamos a ver el papel del sistema nervioso central en la regulación de la glucosa. En el hipotálamo tenemos los núcleos paraventriculares y los núcleos ventromedial. Estos son centros clave para la regulación del apetito. Y se menciona que en individuos con obesidad, estas áreas tienen una respuesta retrasada y atenuada del centro de la saciedad. También se describe que la resistencia periférica se puede extender hacia el cerebro, ya que aún en presencia de hiperinsulinemia, que si recordamos en teoría la insulina debería suprimir el apetito, en esos pacientes pues la ingesta de alimentos, o mejor dicho el apetito, pues no disminuye, por lo cual pues puede decirse que también
observamos resistencia a la insulina en el cerebro. Pasando con otros factores descritos, tenemos a la osteocalcina. Esta es una hormona secretada por los osteoblastos. Va a influir en los niveles séricos de insulina, la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad periférica a la insulina, el tamaño de la masa adiposa, la proliferación de células beta y el gasto energético. Entonces, bueno, se hace la relación de esta hormona, ya que la agregación de osteocalcina pues puede aumentar la secreción de insulina y la adiponectina, que recordando la adiponectina también aumenta la sensibilidad a la insulina. Entonces por eso se hace pues esta relación, ¿no? Ana, También tenemos... permíteme, el doctor quiere hacer un comentario. Sí. Sí, en relación, tú hablaste de resistencia cerebral a la insulina y aquí quiero regresarme un poquito a el concepto de los glucotransportadores que ya se ha mencionado varias veces. Por ejemplo, hablamos que las células beta tienen una abundancia de glucotransportadores tipo 2, mientras que el hígado, el músculo y el tejido adiposo tienen glucotransportadores de tipo 4. En el cerebro existen fundamentalmente glucotransportadores tipo 2. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que el glucotransportador tipo 4, o sea, los GLUT4, son dependientes de insulina, o sea, son activados por insulina, mientras que los GLUT2 no son activados por insulina. Esto, o sea, lo que motivó el que yo interviniera es que decir resistencia a la insulina en el cerebro nos puede generar un poquito de conflicto hacia el concepto de que en estricto sentido no es necesaria la insulina para la entrada de glucosa al tejido cerebral. ¿Por qué? Porque los glucotransportadores tipo 2 no requieren de insulina para la entrada de glucosa, sino atienden más al gradiente de glucosa y otra serie de fenómenos que por ahí se dan. Pero cuando hablas aquí de resistencia a la insulina en el cerebro, es específicamente en algunos núcleos cerebrales que tienen que ver con la respuesta del hambre y saciedad, o sea, del apetito y la saciedad. De tal manera que no nos confundamos porque el resto del tejido cerebral no requiere de insulina para la incorporación de glucosa al interior de las neuronas. Eso nada más quería aclararlo para que no se nos quede por ahí perdido. Y la otra que vale la pena decirlo es que ayer hablábamos de la producción de cuerpos cetónicos y los cuerpos cetónicos como fuente de energía para ciertos sitios, en especial, otra vez, el sistema nervioso central. Ahí es donde los cuerpos cetónicos funcionan como una fuente para obtención de energía. Por eso, cuando hay una deficiencia de glucosa, se deriva la utilización de glucosa hacia la utilización de cuerpos cetónicos por el cerebro. Ok, continuamos, Cristina. Gracias, doctor. Bueno, continuando con el rol de las vitaminas, tenemos a la vitamina K y a la vitamina D. La vitamina K se describe en relación a esto, puesto que regula la carboxilación de la osteocalcina y pues estaría relacionado con lo que les acabo de comentar. Por su parte, la vitamina D pues es un regulador biológico de la homeostasis del calcio, por lo cual puede tener tanto acciones directas como acciones indirectas. Dentro de las acciones directas está pues en los receptores a la vitamina presentes en la célula beta y en la estimulación de la expresión de los receptores de insulina. Y en acciones indirectas pues puede influir en el flujo de calcio a las células beta, también modula la generación de señales proinflamatorias y bueno, se ha descrito una correlación positiva entre los niveles séricos y el índice de resistencia a la insulina. Otro factor descrito es el glutatión. Este es un tripéptido no proteínico que se deriva de los aminoácidos. Dentro de sus acciones biológicas tenemos el control en la respuesta inmunitaria, la síntesis y reparación de DNA, la síntesis de proteínas y prostaglandinas, el transporte de aminoácidos y la activación enzimática. Entonces, esto es relevante en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2,
ya que se reconoce cada vez más como un trastorno del sistema inmunitario innato que se caracteriza por niveles crónicos de inflamación. Esto pues también relacionado a que la diabetes mellitus pues se relaciona con la obesidad, lo cual pues también es un estado proinflamatorio. En cuanto a la beta-atrofina, esta es una hormona que controla la proliferación de células beta en el páncreas endocrino. Si recordamos, las células beta se replican rápidamente en periodos específicos, como el periodo embrionario y neonatal, así como también en la mujer gestante. Sin embargo, este ritmo de crecimiento pues decae drásticamente en el adulto. Entonces, esta hormona tiene relevancia en el ámbito como tal de la terapéutica, ya que se mencionaba que la beta-atrofina exógena o recombinante pues podría inducir suficiente actividad mitótica en las células beta y bueno, de esta manera pues proporcionar el mismo nivel de regulación de glucosa que la insulinoterapia. Bueno, y finalmente la microbiota en el papel también de la fisiopatología, tenemos que en pacientes con obesidad, pues habrá una alteración de la ecología de la microbiota que puede traducirse con un proceso inflamatorio crónico, lo cual nos puede influir en la secreción enterohormonal, que son las incretinas y demás hormonas secretadas. Y bueno, esto puede modificarnos el apetito y la función como tal de las incretinas. Y bueno, hasta aquí termina la presentación. No sé si tengan alguna otra duda. Adelante, doctor. Sí, me gustaría en estos últimas 3 diapositivas, creo que fueron, vale la pena remarcar que son mecanismos que se han estado explorando para ver cuál es la posible intervención farmacológica en pacientes con diabetes. Mencionaste la vitamina D y quiero decirles que hay un estudio que les debo el nombre, ahorita mientras hablabas me estaba tratando de acordar del nombre, pero fue publicado el año pasado es un estudio clínico donde se les dio a un grupo de pacientes con diabetes vitamina D a ver si esto resultaba o no en mejoría en el control y la realidad es que no funcionó como tal. Eh, hay muchos aspectos teóricos de la acción preventiva que pudiera tener la vitamina D, sin embargo, todavía no se traduce esto claramente en una terapéutica. Los otros mecanismos como el de la osteocalcina, el del glutatión, si le quieres avanzar un poco, y los de la beta-atrofina, también son mecanismos que actualmente están bajo experimentación a tratar de ver si esto pudiera contribuir a revertir parte del fenómeno que genera finalmente la diabetes. Sabemos, y esto es un aspecto muy importante de la fisiopatología, que en la obesidad aumenta la población y la masa celular beta total. Y cuando hay diabetes, la población celular beta se va reduciendo. Entonces sería muy atractivo estimular a la proliferación de nueva población de células beta en el individuo con diabetes tipo 2. Hay estudios experimentales en la actualidad que parece ser que podrían traernos en un futuro buenas noticias respecto a un tratamiento en este sentido. Y por último, si le das a la última diapositiva, de lo que se refiere a la microbiota, también existen muchos estudios que intentan dar probióticos o prebióticos para el manejo de la diabetes, lo que hasta ahora han sido solamente buenos adyuvantes, pero no tratamientos específicos. Lo que sí sabemos, y tú lo mencionas aquí en la diapositiva, es que existe un efecto de la microbiota sobre distintos componentes del metabolismo, incluyendo la secreción de incretina, la secreción misma de insulina, un mejor desempeño en cuanto a la acción de la insulina en los tejidos y el mecanismo por el cual se logra pues es esta
modificación del desbalance entre las dos poblaciones más importantes de bacterias que se encuentran en el intestino, que son los firmicutes y los bacteroidetes. Y finalmente, ha habido tratamiento adyuvante que sí da algunos buenos resultados. Sin embargo, no ha podido ser efectivo ni en el aspecto preventivo ni en el aspecto terapéutico. Pero esto último que nos mencionaste, justamente, pues para eso nos sirve, ¿no? Todavía tenemos tiempo para hacer comentarios de Yael Nayeli. No sé qué es lo que tienen ustedes programado. Sí, a continuación mi compañera Jael dará los puntos relevantes de la presentación. Gracias, Mariana. Bueno, se estuvo abordando la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 y sabemos que tanto el sobrepeso como la obesidad tienen una relación muy estrecha con el desarrollo de la diabetes. Esto es posible porque por la exposición que tienen las células beta a los niveles elevados de la glucosa y lípidos. Y también desde el punto de vista bioquímico, la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por dos cosas. La primera es la resistencia a la insulina y la segunda es el deterioro que tiene la función de las células beta del páncreas. Y como un dato general, la primera anormalidad que es posible detectar en las personas que tienen una importante predisposición al desarrollo de esta enfermedad es la resistencia a la insulina. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bueno, como mencionó mi compañera Ana, en un organismo sano las células beta corresponden aproximadamente al 60% de las células de los islotes. Sin embargo, en el caso de la diabetes tipo 2, este porcentaje se ve reducido hasta al 30 o 40%. Y también no hay que olvidar que con la edad este porcentaje de las células también disminuye. Y hay muchos factores que se ven involucrados en la falla de las células beta, entre los que se encuentran la edad, la genética, la resistencia, deficiencia de las incretinas, la lipotoxicidad, leucotoxicidad, resistencia a la insulina que causa estrés en las células beta, la hipersecreción de polipéptido amiloide en los islotes del páncreas, el estrés oxidativo y la activación de las vías de inflamación. ¿Le das a la que sigue? Y vale la pena mencionar nuevamente el octeto ominoso, el cual hace referencia a las distintas vías y órganos en la fisiopatología de esta enfermedad. A manera de resumen, pues es la resistencia a la insulina, el déficit de secreción de insulina, la hiperproducción hepática de glucosa, la lipotoxicidad, la disminución de las incretinas, el aumento en la secreción de glucagón, el incremento en la reabsorción renal de glucosa y la disfunción hipotalámica. Y finalmente, para concluir, hay que recordar que el síndrome metabólico integra varios factores de riesgo cardiovascular, entre ellos la obesidad central, las dislipidemias, la anomalía del metabolismo de la glucosa y también la hipertensión arterial. Y todo esto se encuentra en relación con la resistencia periférica a la insulina. Te cedo la palabra, Mariana. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si haya alguna duda o comentario. Sí, Mavi, adelante. Yo tenía una pregunta para el doctor. Doctor, la resistencia a la insulina siempre va a desencadenar diabetes. Bueno, tu pregunta es muy importante, muy interesante, porque la respuesta es no. No todas las resistencias a la insulina desencadenan en diabetes. De hecho, si ustedes se ponen a buscar en los clasificadores de enfermedades, ¿cómo se llama? El SM10 y todas estas cosas, no van a encontrar resistencia a la insulina como una entidad patológica. No van a encontrar tampoco síndrome metabólico como una enfermedad reconocida como tal. Y lo que sucede es que la resistencia a la insulina es algo que predispone, que favorece a la disfunción de célula beta, pero no siempre se da. Y existen fundamentos genéticos para eso. Hay gente que tienen resistencia a la insulina toda su vida y nunca hacen diabetes. Entonces, tener resistencia a la insulina no es necesariamente un predictor de que la persona... Y eso nos lleva a un concepto que dice
no hay diabetes sin disfunción de la célula beta, porque mientras la célula beta sea capaz de compensar la resistencia a la insulina, la diabetes no se va a expresar. Pero suceden estos mecanismos que acabamos de decir, en donde la misma lipotoxicidad, la glucotoxicidad y otra serie de fenómenos en la teoría esta de los ciclos gemelos, que van haciendo que se dañe el páncreas, pero no en todas las personas sucede igual. De tal manera que la disfunción de la célula beta hace incapaz a las células beta de producir la insulina que se le está demandando y eso genera diabetes. Pero si este fenómeno no se da, puedes tener resistencia a la insulina toda tu vida. Hay que tener cuidado con ese concepto, ¿no? Porque entonces vamos a ver una persona con resistencia a la insulina y le vamos a decir, espérate, porque a lo mejor te toca que no te dé diabetes. La verdad es que hay que intervenir siempre que existe resistencia a la insulina para tratar de modificarla, porque existen otros eventos resultantes de esto sin necesidad de pasar por diabetes. No sé si con esto te contesté, Mavi, pero sí me parecía muy importante para decirlo. Repetimos mucho el término del síndrome metabólico por acá, el síndrome metabólico por allá. O sea, están a friegue y friegue con el síndrome metabólico. Quien propuso el término de síndrome metabólico, que fue el doctor Riven, él junto con otros autores, el doctor Ferranini y el doctor Alberti, lanzaron un artículo por allá de 2010 diciendo, espérense, ni es síndrome, ni es metabólico, es más, no existe, ¿sí? Pero bueno, nos sirve para decir que hay una agregación de factores de riesgo para desarrollar un problema. Y eso nos llevaría toda una hora debatir al respecto, ¿verdad? Pero no es más que un concepto, vamos a decir, un poquito didáctico, el entender que existen aglomerado de factores de riesgo. Bueno, me habían dicho que eran 28 diapositivas y yo vi 27 nada más, no sé si tienen algo más. Nada más es la diapositiva con la bibliografía, pero ya damos por Correcto. terminada la presentación. Perfecto, pues muchas gracias. Mi comentario es que es una buena presentación. Su material está bastante didáctico, bastante bien presentado. También el ponente con muy buena claridad. Así es que felicidades al equipo. Creo que lo hicieron muy bien. Abrimos en este momento un receso de 5 minutos y nos vemos para hablar ahora de fisiopatología de la diabetes tipo 1. Ok, en 5 minutos nos vemos aquí.
Muy bien, podemos continuar. Les recuerdo a todos los que expongan que nos digan cuántas diapositivas van a tener y cuánto, y si las pueden numerar, por favor. Bueno, nada más un poquito de avance. Esto que vamos a ver nos recalca mucho el hecho de que estamos hablando de dos enfermedades distintas, la diabetes tipo 1 y tipo 2, con un denominador común que es la hiperglucemia. Entonces, bueno, cedo la palabra a, no sé quién de ustedes vaya a participar como coordinador, entre Buenos días, compañeros. Andrea Valeria, ¿Ya me escuchó? ok. César. Sí. Ujú. Ok, buenos días. Ok. Es el turno del equipo L. Este equipo está conformado por Andrea Valeria Flores Quirarte, Maximiliano Vaca Torres y César Maximiliano Lozano Escárcega. Y el tema que vamos a abordar hoy es la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1 en 18 diapositivas. Muy bien, adelante. Durante la exposición, yo, César Maximiliano Lozano Escárcega, seré el coordinador. Mi compañero Maximiliano Vaca Torres va a ser el ponente y Andrea Valeria Flores Quirarte será la comentarista. El objetivo general de esta presentación es que se conozca a fondo el proceso de fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, su mecanismo, los factores que están implicados durante su desarrollo, la histopatología de la enfermedad y la influencia genética involucrada. Ahora le cederé la palabra a mi compañero Maximiliano Vaca Torres y les recuerdo que si tienen alguna duda o comentario, levanten la mano por favor para darles la palabra. Ok, con respecto a los objetivos que vamos a tener en esta presentación, van a ser que el alumno será capaz de definir y diferenciar la diabetes tipo 1. A su vez tendrá un panorama general de los factores genéticos que intervienen en su etiología. Podrá identificar la relación entre los factores genéticos y epigenéticos de la enfermedad, y el alumno será capaz de recordar el mecanismo mediante el cual se destruyen las células beta. Ok, para dar inicio a la presentación, primero hay que definir la diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica la cual va a estar producida por la destrucción específica de las células beta del páncreas. Esto va a causar una deficiencia en la producción de insulina. Se trata de una enfermedad que es multifactorial, en la que van a influir factores genéticos que van a tener importancia y también epigenéticos. Bueno, vamos a hablar más adelante sobre qué factores genéticos y qué epigenéticos a grandes rasgos cómo afectarían para el desarrollo de la enfermedad. Y un dato importante es que en gemelos idénticos la posibilidad de que desarrollen la enfermedad va del 30 al 70%. El 95% de los casos van a ser de carácter inmunitario o del tipo 1A, y el resto van a ser de carácter idiopático o del tipo 1B. Ok, con respecto a su fisiopatología, todo va a iniciar en la subregión del HLA de la clase 2, la cual va a ser la que va a estar afectada en este caso. Se va a formar por loci específica, y los subtipos del DR que van a estar implicados son el DR3 y el DR4. Ok, estos loci van a formar un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y van a presentar, los cuales van a presentar el antígeno a las células T colaboradoras para que mediante estas se genere la formación de anticuerpos. Existen genes que van a ser o haplotipos que van a generar susceptibilidad, los cuales pues son estos que les puse aquí, son muchos números de RB1 y los demás, y lo demás. Y tanto los de susceptibilidad como los de protección van a estar codificados en el cromosoma 6 del brazo corto de la banda 21.
Con respecto a los de susceptibilidad, hasta el 5% de los individuos con estos haplotipos van a desarrollar la enfermedad antes de los 15 años de edad. Y su riesgo de desarrollar la enfermedad durante la vida es del 12%. Entonces, pues ese ya es un dato importante. La primera pregunta que me gustaría realizar es, en base a eso, todos los pacientes que tengan genes de susceptibilidad van a desarrollar la enfermedad. No. Exactamente, la respuesta es no. Bueno, con respecto a los haplotipos de protección, pues van a proteger al desarrollo de la enfermedad y pues son estos en cuestión. El HLA de DR3 y DR4 van a estar presentes en el 40% de los niños con diabetes mellitus tipo 1 y solo el 2% o menos de la población normal de Estados Unidos lo presentan. Ok, Max, ahora Gracias, por favor. Valeria va a hacer un comentario. Ok. Sí, respecto a esta diapositiva, uno de los aspectos más importantes, tanto de aquí como de la presentación en general, es que, como ya mencionaba Max, los genes, tanto en el complejo principal de histocompatibilidad como en otras partes del genoma, van a estar influyendo en el riesgo del desarrollo de la diabetes. Pero se considera que solamente los alelos del HLA son los que van a tener el efecto más importante, que de ellos en importancia le siguen los polimorfismos del gen de la insulina. Pero en otra bibliografía encontré que aunque esta asociación del HLA con la diabetes tipo 1 es muy fuerte, es lo que nos mencionaba aquí Max, HLA-DR3 y HLA-DR4, se estima que este locus genético representa menos del 50% de las contribuciones genéticas a la susceptibilidad de la enfermedad. Entonces, no solamente depende del HLA, sino que hay otros polimorfismos que van a estar influyendo para desarrollar la patogenia de, en este caso, de la diabetes tipo 1. Ok, gracias, Valeria. Continuamos, Max. Gracias, por favor. Ok. Ok, ante la llegada de un agente invasor se va a desencadenar una respuesta inmunitaria humoral. En esta se va a fagocitar el agente y mediante las células dendríticas se va a formar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Las células presentadoras de antígenos van a viajar a los ganglios linfáticos donde se va a presentar el antígeno a los linfocitos T y se va a desencadenar una respuesta celular y una liberación de linfocinas. Casi anticuerpos. Como podemos recordar, los linfocitos B pues van a ser los que van a producir las células plasmáticas y los anticuerpos que después van a ser liberados para la activación de linfocitos T. Bueno, los antígenos liberados por las células beta van a ser recogidas por las células presentadoras de antígenos y mediante una colaboración de los CD4 y los linfocitos B se va a estimular a los linfocitos CD8. ¿Alguien recuerda cuál era el factor o el papel que desempeñaba los linfocitos CD8? Citotóxico. Citotóxicos, entonces son de ataque. Veamos, por favor. Ok, la capacidad del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 de presentar de forma correcta el antígeno va a depender de la composición de aminoácidos. Como sabemos, este complejo mayor de histocompatibilidad se va a formar por proteínas. Entonces, pues las proteínas están a su vez formadas por aminoácidos y algún cambio o alguna sustitución en alguno de esos aminoácidos puede influir en la especificidad de la respuesta inmunitaria. Es por esto que se puede generar una especie de reacción inmunitaria cruzada a las células beta. Hay factores que van a ser desencadenantes, como son infecciones, ya sea el virus del citomegalovirus, el virus del Coxsackie, rotavirus o virus de rubiola. Yo leí en otro libro, que es en este específicamente del manual práctico, que era más hacia rubiola congénita.
se da en este caso la infección, se reconoce los antígenos para la infección del virus y por alguna sustitución en algún aminoácido o algún factor externo, se modifica la especificidad de la reacción y pues terminan atacando a las células beta. Otros factores que son desencadenantes también son la alimentación con leche de vaca antes del primer año de vida, la deficiencia de vitamina D3, una dieta rica en gluten y la microbiota intestinal. Existen muchas personas con haplotipos predisponentes, pero estas no terminan de desarrollar la enfermedad debido a que es multifactorial. Ok, Max, ahora Valeria nos va a hacer un comentario. Bueno, aquí Max nos mencionaba varios desencadenantes ambientales que van a contribuir a la fisiopatología. Otros de ellos serían factores perinatales y relacionados con el embarazo, los cuales también se han asociado con un pequeño aumento en el riesgo del desarrollo de la diabetes tipo 1. Esto fue realizado con un estudio de 892 niños con diabetes y 2.000 niños sin diabetes en un estudio de Europa. Los resultados de este estudio fueron que la edad materna mayor a 25 años, la preeclampsia, la enfermedad respiratoria neonatal, la ictericia por incompatibilidad de grupo sanguíneo, todos estos factores pueden contribuir en menor medida al desarrollo de la enfermedad. Y en el cuadro de arriba a la derecha también se nos mencionaba que una sola sustitución de un aminoácido influye en la especificidad de la respuesta inmunitaria. Entonces, esto es lo que va a generar la autoinmunidad en el paciente. Y aparte de la diabetes tipo 1, estos pacientes también son pues susceptibles a desarrollar otro tipo de trastornos autoinmunes, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves o enfermedad de Addison. Ok, gracias Valeria. Continuamos, Max. Doctor, se me había comentado, se me había olvidado comentarle que estamos en la diapositiva 8 de 18, ya que nos pidió el número de diapositivas. Bueno, para continuar con su fisiopatología, la destrucción de las células beta se va a llevar a cabo mediante mecanismos celulares y humorales. Los islotes se van a infiltrar por linfocitos T que van a ser citotóxicos y macrófagos, y este fenómeno se le va a conocer como insulinitis. Las células beta van a ser vulnerables a citocinas como factor de necrosis tumoral alfa, el interferol gamma y la interleucina 1. Algo muy importante, bueno, al menos en esta imagen, es que en la imagen A tenemos un islote Langerhans que está, vaya, normal, no tiene ningún infiltrado, están todo el complejo celular de forma normal. Y en las posteriores imágenes de la B y C y D va a comenzar un infiltrado celular que pues, va a estar dado por los linfocitos T y los macrófagos. Entonces empieza el infiltrado celular, que a eso se le va a llamar la insulinitis, pero pues recordando que la destrucción va a ser específica de células beta, y eso es importante porque como se van a conservar el resto de las células del islote, se va a generar un fenómeno llamado o denominado que el islote está pseudoatrófico, porque únicamente se destruyeron las células beta o parte de las células beta, porque posteriormente se vieron en estudios histopatológicos que había muestras en donde había islotes que no presentaban ningún infiltrado, no presentaban insulinitis, estaban completamente normales, pero había otros cortes o en otras regiones del páncreas que estaban muy afectados. Entonces, es una enfermedad que no ataca generalmente todo el páncreas, sino que hay zonas o focos en donde empieza a haber este fenómeno. Bueno, leas por favor. Ok, una vez que ya se hayan identificado los antígenos y se generen anticuerpos, estos van a ser de forma específica y van a atacar las células beta. Se van a generar anticuerpos específicos hacia las células beta
anticuerpos contra la insulina, contra los islotes, contra la descarboxilasa del ácido glutámico y contra la fosfatasa de la proteincinasa. Estos anticuerpos solo van a atacar las células beta de los islotes y van a ser destruidas en el proceso inflamatorio. Una vez que este proceso remite, van a desaparecer los inmunomarcadores. A su vez va a existir una segunda destrucción, entonces va a ser una enfermedad en la que va a haber oleadas, no va a ser un proceso de destrucción y ahí termina el ataque, sino que ese mismo ataque va a favorecer que posteriormente haya un reconocimiento de esos antígenos de las células beta que se están destruyendo, se forman unos anticuerpos y vuelve a haber un ataque, pero entre un ataque y otro va a haber una fase que se le llama el luna de miel, en donde no va a haber ataque, entre ese periodo no va a estar en un ataque, los niveles de insulina, por así decirlo, van a llegar, bueno, los niveles de glucemia se van a regularizar porque las células beta sobrevivientes van a hacer una hiperproducción de insulina que va a tratar de compensar los bajos niveles que se están produciendo por la falta de células beta. Entonces va a ser una enfermedad en la que va a haber oleadas y la destrucción de estas va a ser gracias a la acción de las perforinas, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Y en el caso de detección de anticuerpos, los anticuerpos de la descarboxilasa del ácido glutámico y de la fosfatasa de proteincinasa son los más específicos y van a estar presentes en el 75% de los pacientes. Ok, Valeria nos va a hacer un comentario. Bueno, aquí se nos mencionaban los diferentes autoanticuerpos que se pueden encontrar. Específicamente aquí los autoanticuerpos de células de los islotes o ICA se han identificado hasta en el 85% de los pacientes con diabetes tipo 1, ya sea recién diagnosticada o en los sujetos prediabéticos. Entonces, este es un punto muy relevante, ya que es un alto porcentaje de pacientes que van a presentar este tipo de autoanticuerpos. Ok, gracias, Vale. Ahora el doctor tiene un comentario. Muy breve, nada más para decir que este tipo de autoanticuerpos se convierten en elementos de diagnóstico cuando existe dificultad en categorizar a un paciente como tipo 1 o tipo 2. Esto es importante porque el mecanismo subyacente nos lleva a decir que se trata de una enfermedad diferente. Entonces, ¿en qué casos hay dificultad para clasificar? Ayer hablamos de la clasificación de la diabetes, pues aquellos que no tienen las características clínicas claramente definidas. Por ejemplo, una persona que no es tan joven, pero tampoco es tan mayor como para empezar con diabetes tipo 2, que no es muy obeso, pero tampoco, o sea, que no es delgado, pero tampoco es muy obeso como para explicarse como diabetes tipo 2, que la evolución de la diabetes ha sido lenta. Entonces hay un tipo de diabetes que se le llama diabetes LADA, que es una diabetes autoinmune de larga instalación. Y en estos casos es justamente donde la medición de los anticuerpos pues nos ayuda mucho a distinguirlo. Ya habíamos hablado también antes de la utilidad de medir el péptido C en estos casos, pero definitivamente la medición de los anticuerpos termina siendo un factor decisivo para terminar clasificando bien a los pacientes entre tipo 1 y tipo 2. Aún así, muchas veces se queda uno sin terminar por clasificar a un determinado paciente. A veces nos empeñamos demasiado en decir, ¿será tipo 1, será tipo 2? Bueno, trátalo y después resuelve la pregunta, ¿no? Ok, ese era el comentario. Gracias, doctor. Ya podemos continuar más. Una vez que la destrucción se lleva a cabo por los linfocitos TCD4 y CD8, se van a formar 5 tipos de autoanticuerpos, que son los de los islotes, los de antiinsulina, los de la descarboxilasa del ácido glutámico, antifosfatasa proteincinasa y antitransportador del zinc 8.
Estos autoanticuerpos, cuando el paciente es recién diagnosticado, van a estar en más, al menos uno en más del 90%. Entonces, como sabemos, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a debutar con una cetoacidosis. Después ya posteriormente inicias el proceso de identificación del factor desencadenante de esa cetoacidosis, pues dependiendo de las características clínicas y demás, y pues le puedes llegar a pedir autoanticuerpos, y al menos uno de estos 5 va a estar presente en el 90% de los casos. Los otros dos detonantes, perdón, es el ambiental y el genético, y van a generar el desarrollo de la enfermedad. Las células beta aumentan el interferón gamma y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, mientras que el detonante ambiental crea un ambiente proinflamatorio. Entonces se van a llevar de la mano. El detonante ambiental en cuestión empieza el ambiente proinflamatorio, estimula las células beta a la recepción de antígenos, perdón, a los linfocitos B, a la recepción de antígenos. Se puede decir que se forma una reacción cruzada en este caso, y ya inicia el ataque mediante los linfocitos T. Ok, gracias Max. Vale, nos das un comentario. Sí, en esta diapositiva Max mencionaba estos 5 tipos de autoanticuerpos que hay que tener en cuenta que está documentado que en los pacientes en los que tienen más de uno de estos tipos de autoanticuerpos, por ejemplo, que tiene anticuerpos antiislotes, antiinsulina y antigar, tienen una destrucción de los islotes mucho más acelerada que un paciente que, supongamos, solo tiene un tipo de autoanticuerpo. Y también va a hacer que este tipo de pacientes tengan un mayor requerimiento de insulina exógena durante el progreso de su enfermedad. Entonces, esta diapositiva es muy importante, ya que no solamente tiene su relevancia en el aspecto fisiopatológico, sino que clínicamente también pues, va a estar contribuyendo en la presentación de la enfermedad en los pacientes. Ok. Manuel Castañeda, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una duda, no sé si el doctor me pueda ayudar. Cuando hay dudas en el diagnóstico entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, ¿se piden todos los autoanticuerpos o hay como que unos que sean más específicos para el diagnóstico de diabetes 1, tipo 1? Sí mencioné En que realidad, perdón, doctor. no, contesta, a ver, contesta. Es que, bueno, hace ratito dije que contra la descarboxilasa del ácido glutámico y el antifosfatasa de proteincinasa, pues eran los más específicos y que estaban en el 75% presentes, pero pues igual puedes pedir todos, no sé, usted que diga. No, en realidad puedes decir el que tengas al alcance, ¿no? Los más frecuentes son estos que vienen ahí, o sea, puedes pedir todos ellos, excepto el último es un poquito más difícil que te lo determinen, pero puedes pedir así antiislotes, antiinsulina, anti-GAD, que es descarboxilasa del ácido glutámico, y el anti-1A2. Son los más comunes que se soliciten. Y sí te los pueden determinar. Generalmente son en centros de referencia. Aquí en México hay un laboratorio de mucha calidad que hace estas determinaciones, que está en la ciudad de Puebla, y ahí la mayoría de la gente manda para allá. Sí sirven. Ok, gracias, doc. Ok, continuamos, Max. Okay. En los pacientes se comienzan la enfermedad ya con manifestaciones clínicas entre los 0 y los 14 años, y con al menos un año del diagnóstico van a presentar más islotes inflamados en el 68% de los casos, y menos islotes con células B residuales en el 39% de los casos, que los pacientes que desarrollan una enfermedad que ha comenzado entre los 15 y los 39 años. ¿Qué significa esto? Que entre más temprano sea su inicio,
van a tener un ataque más agresivo hacia sus islotes que si el inicio es más tardío. Entonces, en este caso, va a predominar el inmunofenotipo de los linfocitos T, CD8 positivos, y va a haber también macrófagos, pero también se pueden presentar los CD4 positivos, los CD20 y los CD68 positivos. Y con respecto a su correlación con la edad, el inicio temprano va a haber cifras superiores de linfocitos B, CD20 positivo, células CD45 positivas, linfocitos CD8 positivos en todas estas lesiones. Y cuando el inicio es tardío, pues va a ser lo contrario, menos infiltrado de CD20, de CD45 y de linfocitos TCD8, y va a haber más islotes funcionales porque el ataque es menos agresivo de cierta manera, hablando en un panorama general. Gracias, por favor. Max. Ok. Los linfocitos CD8 positivos van a expresar receptores que se van a unir al complejo mayor de compatibilidad tipo 1. Estos van a ser cargados del autoantígeno de las células beta y en un paciente con inicio temprano. Con respecto a la insulitis, en el Williams mencionaba que había ahí un dogma establecido hace mucho tiempo que la presencia de insulitis en la diabetes mellitus tipo 1 es cuantitativamente limitada, pero en este caso se presentó un estudio en donde la insulitis la definió como al menos 3 islotes que contenían más de 15 células CD45. No sé si actualmente está presente esa denominación, doctor, esa clasificación de la insulitis. Bueno, Perdón, estaba hablando también sin, son, sin el audio. No, sí está vigente esta clasificación, pero esta es una clasificación histopatológica. Por supuesto, pues no tiene aplicación clínica, ¿no? ok. Y bueno, también se van a encontrar inflamación crónica del tejido exócrino, en la cual pues va a haber infiltración de linfocitos TCD8 positivos, CD4 positivos y CD11C positivos. Y otros estudios indican que va a haber una invasión neutrofílica del páncreas y más de una neutropenia periférica. Entonces va a estar ahí una invasión neutrofílica que va a generar un ataque al páncreas exócrino, pero algo muy importante es que va a ser de curso subclínico esta inflamación exócrina. Y bueno, ya casi para terminar, por favor. Con respecto a su genética, se asocia que al genoma más de 40 locus, donde la mayoría va a influir en las respuestas inmunitarias para el desarrollo de la enfermedad. Y la incidencia de casos esporádicos se va a deber en parte a que casi el 40% de la población en general va a ser portador de los alelos de HLA de alto riesgo. Entonces, pues se podría decir que no es prevenible y pues todos sean los casos esporádicos, pues no le puedes poner a una persona que se aísle de las infecciones, que no tome leche de vaca, que no coma cereales o trigos, que pues dentro de todos esos factores, bueno, la microbiota intestinal que la cuiden, la dieta rica en gluten que la evite, porque pues estaría limitando a toda la población y de igual forma como son posibles factores desencadenantes, pues no se puede incluso así prevenir que se desarrolle la enfermedad. Y en Estados Unidos el riesgo de desarrollar la enfermedad infantil es de 1 en 300. Pues hay un mapa de cómo está distribuida la enfermedad. En México es muy bajo los casos, que van de 0.1 a 9.4 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues es muy bajita la prevalencia en comparación a otros países como Finlandia. Gracias, por favor.
Y bueno, con respecto a los factores ambientales, existen modelos hipotéticos. Algunos pues ya se han descartado y otros se siguen apoyando al día de hoy. Hay estudios que los apoyan, hay estudios que no los apoyan, pero pues aquí hay varios. Uno es el de acelerador y sobrecarga. En este, plantea que la obesidad infantil va a incrementar la demanda de insulina, lo cual va a inducir de ese modo una sobrecarga de las células de los islotes y va a acelerar el daño autoinmunitario en las células beta. En el modelo de Copenhague, va a hablar, doctor. Sí, tiene un comentario el doctor. No, nada más decir que la verdadera prevalencia o incidencia de diabetes tipo 1 no se conoce, aún en México no se conoce. Están echados a andar algunos estudios con un grupo de registro nacional de diabetes tipo 1 en una agrupación que se llama Renacer, en donde se está generando mucha información acerca de diabetes tipo 1, pero para poder hablar de incidencia y más allá de prevalencia, primero tendríamos que decir que los casos incidentes deberán ser de obligación estricta, así como cuando se detecta un caso de SIDA, por ejemplo, entonces es su obligación reportarlo. Entonces, esto es prácticamente imposible saber cuál es la incidencia, por lo que mencionabas en la diapositiva anterior. Y lo mismo la prevalencia es extraordinariamente difícil, mientras que en otros países se habla de cuál es el porcentaje de pacientes con diabetes que tienen diabetes tipo 1. En México, pues no se ha logrado llevar a cabo un estudio de esa naturaleza. Suponemos que estamos por abajo del 5%, pero en realidad en muchos casos o no bien clasificados o no adecuadamente reportados. Entonces, es verdaderamente lamentable porque la diabetes tipo 1, hay muchas voces que dicen que debiera ser considerado como una enfermedad catastrófica, ¿no? Que es alguien que necesita un tratamiento de por vida, que requiere muchos recursos y que desafortunadamente las instituciones de salud no les están proporcionando lo suficiente. Tampoco es obligación de las aseguradoras dar todo el tratamiento, de tal manera que por eso es que carecemos de muchos datos en relación a la diabetes tipo 1. Quiero comentarles que hace muy poco participé en de hecho, no fue una participación porque no nos dejaron hablar, pero hubo una reunión de la Comisión de Salud del Senado de la República en donde tocaron este tema. Y bueno, fue bastante decepcionante la manera en que los senadores perciben la diabetes tipo 1, no la saben distinguir de la diabetes tipo 2. Hubo intervenciones, perdón que use el término, intervenciones bastante estúpidas de algunos senadores que dijeron que pues no se necesitaba darle más importancia a la diabetes tipo 1 porque esto se curaba con una hierba que en algún lado leyó o oyó o le dijo la bruja que regularmente atiende a esa senadora. Pero cosas de ese estilo nos denotan cómo es que en México, pues si la diabetes es invisible, la diabetes tipo 1 es más allá que microscópica, nanoscópica, ¿no? O sea, no la ven, nadie la atiende, y los pacientes con diabetes tipo 1 de escasos recursos prácticamente pues, se nos van de las manos porque requieren muchísima atención, monitoreo, manejo con insulina. Si pudiera dárseles microinfusoras de insulina sería una maravilla, pero la legislación en México prácticamente los tiene totalmente desprotegidos. Quiero ponerles el ejemplo de lo que ocurre en Colombia. Un grupo de médicos en Colombia encontró un recoveco ahí en la ley en donde pudieron meter a los pacientes con diabetes tipo 1 a manejo con microinfusora. Existen unos programas maravillosos allá para que les pongan microinfusoras de insulina y todo el monitoreo y todo pagado por sus derechos institucionales a la salud. Y en México, desafortunadamente, estamos totalmente en la desgracia en lo que se refiere a diabetes tipo 1.
de alguna manera decir que si tienes diabetes tipo 1, lo mejor que te puede pasar es que seas millonario y de esa manera podrás afrontarla, porque los bajos recursos en México y la diabetes tipo 1 son literalmente incompatibles. Existen, sin embargo, agrupaciones que se encargan de eso. Aquí en La Laguna tenemos una que se llama PAMDI, que el nombre real está muy largo, Programa de Ayuda para una Vida Mejor y no sé qué más cosas, pero ellos tienen unas instalaciones en la calle Valdés Carrillo, entre Allende y Boulevard Independencia. Si alguien de ustedes tiene interés en conocer cómo trabajan, es verdaderamente admirable. Es gentes de mucha calidad humana. Se encargan de conseguir recursos para pacientes con diabetes tipo 1. Eso ayuda bastante, pero no es suficiente. Perdón que te he interrumpido a eso, pero no quería dejar pasar esta información que, que existe por lo que mencionaste anteriormente de la incidencia que se reporta en otros países, ¿no? Entonces, bueno, y luego estamos en fisiopatología, obviamente. Entonces, aquí lo que nos vas a mencionar es justamente lo que se refiere a qué es lo que hace que una persona que tenga el haplotipo y tenga susceptibilidad genética para desarrollar diabetes, la va generando. Bueno, adelante, por favor. Continúa, Max. Entonces sí comento estos factores ambientales que se tienen de cierta forma en relación con la fisiopatología, ¿o no los comento, doctor? No, sí, coméntalos, por favor. Ok. Bueno, algo que se me olvidó comentar es que ya no es correcto utilizar el término de diabetes mellitus tipo 1 en solo dependiente y no en solo dependiente, porque pues o sea, es diabetes mellitus y pues es independientemente del tratamiento que se le dé. Y bueno, con respecto a los siguientes modelos, el de Copenhagen, habla sobre la destrucción de las células beta que va a ser consecuencia de las interacciones entre el entorno, el sistema inmunitario y las propias células beta de los individuos con propensión genética. Con respecto al modelo de la higiene, que es el que de cierta forma más se apoya o que más estudios lo apoyan, atribuye el aumento de la incidencia de trastornos autoinmunitarios a una estimulación reducida o alterada del sistema inmunitario por factores ambientales. ¿Sabes, por favor? En el modelo de los viejos amigos, este se va a basar en que la flora gastrointestinal normal, ante la exposición de los alimentos como factor regulador directo del sistema inmunitario y de la autotolerancia por la alteración de la microbiota y de la permeabilidad intestinal. Entonces, en este caso se incluye el intestino como un factor también y pues la flora intestinal como regulador del sistema inmunitario y demás. Y bueno, el otro es el del umbral. Este propone que las influencias etiológicas de la genética, el entorno, van a estar evaluadas como líneas de tendencia y se van a entrecruzar y para generar coeficientes de probabilidad y pues de esta forma generar un riesgo atribuible del desarrollo de enfermedad, pero pues son de las que son pocamente apoyadas según lo que estaba leyendo. Y la última es la del campo fértil, en donde propone que una infección microbiana induce el estado temporal en el que los antígenos reaccionan más fácilmente y dan lugar a la formación de linfocitos T autorreactivos que pues al final en todas lo que sí está claro es que pues atacan a las células beta del páncreas. Creo que el doctor va a comentar algo. Ah, sí, perdón. No, perdón, no había bajado la mano. Pueden continuar.
Eh, También entre los factores ambientales, un estudio en Alemania y en Denver, perdón, han aportado pruebas que sugieren que la introducción prematura en lactantes de menor de 3 meses, si se les da cereales, puede favorecer el desarrollo de la autoinmunidad contra los islotes. También en algunos otros estudios se ha observado una mayor incidencia en las infecciones enterovirales. Algunos recuerdan infecciones enterovirales que pudiesen afectar en este caso. Ya les comenté algunas. Pueden repetir, nada más así para ver si pusieron atención. Citomegalovírus, ¿cuál otro? Rotavirus. Rotavirus, Coxsackie y pues principalmente esos, y pues el de la rubiola congénita, pero pues ese no es enterovirus. Pero bueno. Y durante la gestación, si existe una infección de alguno de estos enterovirus durante la gestación, los hijos tienen una mayor incidencia del desarrollo de la diabetes posteriormente, pero pues hay estudios que lo apoyan y hay otros que dicen que no, esto no sucede. Entonces, pues todavía no es replicable propiamente estos estudios. Y bueno, la única prueba concluyente de la influencia parcial de un agente ambiental es en la rubiola congénita, en donde hay varios estudios que sí comprueban que los hijos de madres, los hijos que presentaron rubiola congénita, pues posteriormente algunos desarrollan la enfermedad. Bueno, no es todos, pero la gran mayoría la desarrolla en algún momento. Y más, por favor. Ok, eso ya sería todo de mi parte. Ok, ahora le doy la palabra a mi compañera Valeria, que nos va a destacar los puntos clave de la exposición. Bueno, aquí tenemos los 5 puntos más importantes de toda la presentación. En el primero de ellos tenemos la definición de diabetes mellitus tipo 1. Recordemos, es una enfermedad crónica producida por la destrucción específica de las células beta del páncreas, lo que va a causar una deficiencia casi absoluta de la insulina. Otra característica es que es una enfermedad multifactorial. Sabemos que va a tener un componente genético y un componente ambiental. Entonces, por ejemplo, un individuo que ya es genéticamente susceptible, pues va a estar contribuyendo en él múltiples agentes ambientales, como ya habíamos visto, influencias perinatales, ciertas infecciones virales, inclusive la ingestión de leche de vaca. Todos estos factores, tanto genéticos como ambientales, van a relacionarse, lo que va a hacer que progrese la enfermedad, ya sea en un periodo de meses o años, durante los cuales el individuo pues no va a tener síntomas y va a tener una glucemia normal. Y pues este mismo periodo de latencia de la enfermedad es un reflejo de que en el páncreas hay una gran cantidad de células beta que van a estar produciendo la homeostasis, pero también de igual manera se requiere que se pierda una gran cantidad de estas células para que se produzca la hiperglucemia. El tercer punto es que los genes, tanto en el complejo principal de histocompatibilidad como en otras partes del genoma, van a estar influyendo en el riesgo, pero solamente los alelos de HLA son los que van a tener el mayor peso. Vemos en el siguiente punto, específicamente es HLA-DR3 y HLA-DR4, los cuales se encuentran relacionados en la codificación de este complejo tipo 2, y esto es lo que nos va a ayudar a entender la susceptibilidad genética en el desarrollo de esta enfermedad. Y finalmente, los anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico o anti-GAD y los antifosfatasa de proteincinasa o los IA2 son los más específicos en la diabetes tipo 1. Estos son los que tienen mayor rentabilidad diagnóstica, aunque el doctor ya nos mencionaba que se pueden usar cualquiera de los 5 tipos, ya que estos se encuentran presentes hasta en el 75% de los pacientes, por lo que son los que se utilizan al momento del diagnóstico. Y eso sería todo de mi parte también.
Ok, ya con esto hemos terminado la presentación. ¿Alguien tiene alguna duda o un comentario que le guste agregar? Bueno, si no hay nada de esto, yo sí les voy a dar mi opinión. Creo que han tenido una muy buena presentación. Es una buena manera de decirnos cómo es que se genera la diabetes de tipo 1, que como ya dijimos es mucho menos frecuente, pero que también es un problema médico que se lo van a topar con bastante frecuencia. De tal manera que es importante que lo identifiquemos, sepamos cuál es la fisiopatología y sepamos el por qué, a diferencia de la diabetes tipo 2, aquí el tratamiento no es fisiopatológico. O sea, no podemos modificar la expresión genética, el complejo mayor histocompatibilidad, ni la expresión de la reacción autoinmune que se lleva a cabo, pero lo que tenemos que hacer es reemplazar a la célula beta y por eso es que el tratamiento se orienta totalmente en ese sentido. Esto también nos puede explicar el por qué los pacientes no tienen complicaciones ni micro ni macrovascular antes de empezar la diabetes, como sí ocurre en el caso de la diabetes tipo 2. Es decir, aquí el proceso es básicamente autoinmune y es totalmente preclínico, sin ninguna expresión de patología hasta que empieza la hiperglucemia. También como modelo nos ayuda a entender el por qué las complicaciones microangiopáticas son más frecuentes en la diabetes de tipo 1 respecto a la diabetes tipo 2 y la relación glucémica de la glucemia con las complicaciones que ocurren en estos pacientes. Es decir, si corregimos la glucosa, las complicaciones se presentarán con menor intensidad o los podemos prevenir mejor. En cambio, en la diabetes tipo 2 no basta el enfoque glucocéntrico, sino un enfoque multifactorial que incluye la atención a los lípidos, la hipertensión, la obesidad, los factores procoagulantes y de inflamación sistémica, entre muchas otras cosas. Si me permiten, les voy a poner una pregunta para que me hagan favor de contestarla. Les pido que la contesten con toda la honestidad. Ya les puse, esto no es un examen, la respuesta es anónima, yo no me doy cuenta qué contestó cada uno de ustedes. Así es que ahí está a su disposición para que vayan contestando. Me interesa mucho saber su retroalimentación. Bueno, faltan solamente unos pocos de ustedes en contestar. Aquellos que fueron a echarse un taco, que fueron al baño, apúrenle tantito. Me gustaría tener las respuestas de todos ustedes. Llevamos 56 respuestas de 64 posibles. Muy bien, algunos no han alcanzado y ya le voy a cortar aquí. Tenemos 95% de ustedes que contestaron y estos son los resultados. Entonces, como consecuencia de estos resultados, estoy viendo que un 10% de ustedes sienten que la utilidad ha sido limitada
y un 41%, que es muy importante, dice que tendrían sugerencias para que esto fuera mejor. De tal manera que les voy a pedir que a través de sus jefes de grupo me hagan el favor de enviarme las sugerencias que pudieran tener. Siéntanse libres de hacerlo. De veritas que aquí no hay rencor ni desquite en calificaciones ni cosas de esas. Se aceptan las sugerencias para que esto sea mejor para todos. Bueno, les deseo que tengan un buen fin de semana y nos vemos aquí el lunes. Vamos a empezar a abordar ya otros temas que tienen que ver con diabetes mellitus gestacional y con prediabetes. Entonces, son temas muy interesantes. Les agradezco a todos la atención y de nuevo les deseo que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Eso es todo. Hasta luego. Hasta luego.